demasiado fácil que solamente consta de sumar y multiplicar. ¿Ya? Atentos, por favor, entonces, silenciamos todos ¿Me los puedo hacer audios. una pregunta antes? A ver, dime. Si se llega a dañar la capa de ozono, ¿el agua se podría extinguir? Claro, por lo mismo de que los rayos ultravioletas entrarían con mayor fuerza, ¿no? Y al momento de ingresar con mayor fuerza, todo se comienza a evaporar, especialmente hablamos del agua, ¿ya? Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Muy bien, vamos a hablar hoy del curso de química. Estamos ya en la semana número 20 con el tema de masa atómica y masa molecular. A ver. Hablamos acerca de las unidades químicas de masa. Las unidades químicas de masa son aquellas relaciones cualitativas y cuantitativas, es decir, vamos a trabajar aquí con datos exclusivamente de los elementos químicos que se encuentran dentro de nuestra tabla periódica. Como sabemos nosotros, en una tabla periódica, es decir, en un solo elemento químico, podemos observar dos puntos muy importantes. Uno que es el número atómico, ¿no? Y el otro que viene a ser el peso o la masa atómica, ¿ya? Entonces, datos importantes que los vamos a extraer de nuestra tabla periódica. Ahora dice aquí, que se producen entre los compuestos químicos y los elementos que la constituyen, ¿no? Recordemos que un compuesto es la unión de dos o más elementos. Muy bien. La masa atómica de un elemento también se le conoce como peso atómico, ¿ya? Peso atómico o masa atómica es lo mismo. La masa atómica de un elemento tiene como unidad al UMA. ¿Y qué es el UMA? Es la unidad de masa atómica. Tenemos aquí un dato referencial que un UMA equivale o es igual a 1/12 de la masa atómica del carbono. Y esta masa del carbono equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Son, como les digo, datos referenciales que posiblemente esto se utiliza en problemas mucho más complejos, ¿no? En cambio ahora vamos a trabajar compuestos, ¿no? Y hallar la masa atómica de los compuestos más sencillos que podamos, que ya hemos venido trabajando, como un hidróxido, como un ácido, como un óxido, entre otros. Las masas atómicas de los diversos elementos químicos se encuentran en la tabla periódica. Debes de recordar las masas atómicas del CHO. Es decir, en este tema lo que tú tienes que hacer es aprenderte estos 4 elementos químicos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son 4 elementos esenciales para la vida, y no solamente en química, miren, sino también en la parte de biología. Recordemos, estos 4 elementos se encuentran presentes dentro de nuestro organismo, y es bastante importante también aquí, ¿no? El carbono tiene como masa atómica 12, el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 16 y el nitrógeno tiene 14, ¿ya? Esto es lo que te tienes que aprender, porque a veces en los ejercicios, como dato, no te van a dar, ¿ya? No te van a dar, es decir, tú tienes que saber. Ahora, otras masas atómicas de los elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, entre metales, entre grupos de metales, tenemos aquí el calcio con 40 unidades de masa atómica, el hierro con 56 unidades de masa atómica, el aluminio con 27, plata con 108, sodio con 23, litio con 7, magnesio con 24, zinc con 65, potasio con 39, ¿no? Mire, ¿de dónde saca esos datos? Muy bien, ya les indiqué, esos datos salen de aquí. Si tú tienes tu tabla periódica, puedes corroborar, ¿no? Por ejemplo, buscas calcio. Ya buscamos el calcio, por ahí sí tienen, muy bien, aquí está. Ahora el calcio tiene arriba un número 20, que es el número atómico, y abajo podemos observar con datos decimales que tiene 40,78. Recordemos que para nosotros poder redondear, tiene que ser mayor de 5, ¿no? Entonces, como se mantiene con 40.0, entonces quedaría su valor como 40. Buscamos el hierro de igual manera, el aluminio de igual manera y así, ¿no? Cada elemento químico sale de aquí, ¿no? El valor de las unidades de masa atómica. Si hablamos de los no metales, entre los más conocidos tenemos aquí al fósforo con 31, el azufre con 32,
El cloro, ¿no? Es 35,5. En este caso se está trabajando con este valor que corresponde. Aquí no puede redondear, ¿ya? Bromo con 80, boro con 11, yodo con 127. ¿Ya? Entonces son algunos elementos conocidos. Pero si en caso me preguntaran otros elementos, entonces yo rápidamente tengo que acudir a mi tabla periódica, porque ahí sí los voy a encontrar. ¿Ya? Muy bien. Vamos por aquí. Aquí vamos a hallar nosotros la masa molecular. La masa molecular se representa con una letra M mayúscula y una rayita encima, ¿no? Dice, expresa la masa promedio de las moléculas de una sustancia covalente. ¿Qué quiere decir covalente? Que son compuestos que van a estar formados por dos elementos no metálicos. Es decir, no metal más no metal. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el hidrógeno con el nitrógeno. Los dos son no metales. Hablamos del oxígeno con el carbono, por ejemplo, ¿no? No metales. Por ahí de repente utilizamos el azufre con el hidrógeno, no metales. ¿Ya? Entonces, cuando son no metales, se denomina que es una sustancia covalente y yo voy a hallar su masa molecular. Estos compuestos se determinan sumando las masas atómicas de todos los átomos que forman la molécula, ¿no? Sumando nada más, vamos a sumar la cantidad de átomos que tiene, por eso ya hemos visto nosotros el tema de atomicidad, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por su masa atómica de cada elemento. Por ejemplo, me indica aquí, halla la masa molecular del metano. ¿Y cuál es el compuesto del metano? Su fórmula, CH4. Miren, CH4. Vamos a resolver. Primero indicamos cuántos átomos tiene acá. El carbono tiene un átomo. Miren, el carbono tiene un átomo. Y su masa atómica del carbono, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto era? Era el valor de 12, ¿no? Yo les indiqué que tienen que aprenderse del chon. Por eso es que acá no aparece, ¿no? Muy bien, carbono era 12, según mi tablero. Entonces multiplicamos, ¿no? 1 por 12, 12. Más. Ahora continuamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. Aquí está. Por, ¿cuánto es su masa del hidrógeno? 1. Aquí está. Este es igual a 4 por 1, 4. Ahora, como a mí me pide hallar la masa molecular de todo el compuesto que es el metano, tengo que sumar, ¿no? 12 más 4, 16. Entonces, con mi respuesta será, la masa molecular del metano es 16 UMA. Siempre tiene que tener la terminación UMA, porque recordemos que estamos viendo las unidades de masa atómica. No solamente es colocar la masa molecular del metano es 16, nada más, no. 16 UMA. ¿Ya? Ese es mi resultado. Otro ejemplo. Me indica aquí. Halla la masa molecular del ácido fosfórico. Ahí ustedes saben ya elaborar, ¿no? El ácido fosfórico es H3PO4. Teniendo como dato que la masa atómica del fósforo es 31. Muy bien, aquí nos dan del fósforo, pero no nos dan del oxígeno ni del hidrógeno, porque nosotros ya tenemos que aprendernos. Tenemos aquí entonces 3 elementos, ya reconocemos, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Entonces tiene que haber 3 aquí, 3 planteamientos. El hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógenos hay? 3. Aquí está, 3. Por, ¿cuánto es su masa del hidrógeno? 1. 3 por 1, 3. Ahora vamos con el fósforo. ¿Cuántos átomos de fósforo hay? 1. Aquí está. Por, ¿cuánto es la masa del fósforo? Aquí está, 31. Este es igual, 1 por 31, 31. Vamos sumando. Ahora nos toca con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 4. Aquí está. Por, ¿cuánto equivale cada oxígeno? 16. 4 por 16, 64. Como nos pide hallar la masa molecular de todo, entonces hay que sumar. 3 más 31 más 64 es igual a 98, que
unidades de masa atómica, 98 UMA. Ojo que estamos hablando aquí masa molecular, sustancias covalentes, no metal carbono, no metal hidrógeno. No metal hidrógeno, fósforo, oxígeno, los tres son no metales, por eso es que hablamos de masa molecular. ¿Ya? Ahora, ¿hay otro término que tenemos que saber? Sí. El peso fórmula. El peso fórmula es el término que se emplea para conocer la masa o el peso de los compuestos iónicos. Miren, este compuesto iónico se va a llamar así porque acá se van a unir dos elementos también, pero uno va a ser metal y el otro va a ser no metal. ¿Ya? Es muy diferente al peso molecular que hemos visto anterior. Entonces es no metal más metal. Ya que dichos compuestos no presentan moléculas, por ello sería erróneo hablar de masa molecular. Se calcula de igual manera que la masa molecular, igual, ¿no? Primero, observamos cuántos átomos tiene el elemento, luego lo multiplicamos por su masa atómica y luego sumamos y hallamos, ¿no? De forma general. Por ejemplo, dice, hallar el peso fórmula del cloruro de sodio. Como podemos observar aquí, la fórmula del cloruro de sodio, el Na, que es sodio, es un metal, y el cloro es un no metal. Por eso se llama, vamos a hallar, el peso fórmula. Muy bien. Teniendo como dato que la masa atómica del sodio equivale a 23 y la masa atómica del cloro equivale a 35,5, porque es el valor que corresponde, no se redondea, ya saben. Hallamos aquí el sodio. ¿Cuántos sodios hay? 1. ¿Cuánto es el valor de masa atómica del sodio? 23, según mi dato, ¿no? Igual a 23. Igual aquí cloro, hay 1 por 35,5. Muy bien. Sumamos, en total sería 58,5 unidades de masa atómica. Siguiente ejercicio aquí, hallar el peso fórmula del fosfato de calcio. ¿Y cuál es la fórmula del fosfato de calcio? Aquí está. Ca3, PO4, todo esto como subíndice 2, ¿no? Este fosfato de calcio es una sal, ¿ya? Por eso es que tiene toda esta fórmula. Me dan como dato de que la masa atómica del calcio equivale a 40 y la masa atómica del fósforo equivale a 31. Entonces, identificamos los elementos, ¿no? Calcio, fósforo y oxígeno, son 3. Entonces, empezamos aquí. ¿Cuántos calcios hay? ¿Cuántos átomos? 3. Colocamos aquí el número 3. Por, ¿cuánto es la masa del calcio? 40. Este es igual a 120. Ahora vamos con el fósforo. ¿Cuántos fósforos hay aquí? 1. Pero como todo está encerrado, entre paréntesis, y el subíndice que está afuera es 2, este 2 afecta al fósforo y afecta al oxígeno. Entonces diremos aquí, multiplicamos, ¿no? 2 por 1 del fósforo será 2 fósforos. Por eso es que colocamos aquí el 2. Por la masa que corresponde al fósforo, que es 31. Ahí está. Igual, 2 por 31, 62. Vamos con el oxígeno. Oxígeno aquí hay 4, pero este 2 multiplica. Es decir, 2 por 4, 8 oxígenos. Aquí está. Por, ¿cuánto es la masa del oxígeno? 16, ¿no? 8 por 16, 128. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sumamos, ¿no? 120 más 62 más 128 equivale a 310 unidades de masa atómica. ¿Sí? Vamos con otros ejemplos. Determina la masa molecular de los siguientes compuestos. Muy bien, acá tenemos el compuesto del agua y me dan como dato de que la masa del hidrógeno es 1 y la masa del oxígeno es 16. Igualito, masa molecular es igual a 2 átomos de hidrógeno por su masa del hidrógeno, que es 1, ahí está, más un átomo de oxígeno por su masa del oxígeno, que es 16. Multiplicamos aquí 2 por 1, 2, más 1 por 16, 16, siendo en total el valor de 18 unidades de masa atómica. Vamos por aquí. Tenemos aquí un propano.
¿no? Tenemos el carbono, que equivale a 12 unidades de masa atómica, y el hidrógeno, que también equivale aquí a 1. Realizamos la masa molecular. Será 3 carbonos por 12 de masa atómica, más 8 hidrógenos por 1 unidad de masa atómica. 3 por 12, 36, más 8 por 1, 8. Este es igual a, sumando, a 44 unidades de masa atómica. Vamos por acá. Tenemos un ácido nítrico, ¿no? Tenemos aquí hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y me dan como dato que el hidrógeno es 1, nitrógeno 14 y oxígeno 16. Tenemos un átomo de hidrógeno y lo multiplicamos por su masa, que es 1. Más un átomo de nitrógeno y lo multiplicamos por la masa, que es 14. Más 3 átomos de oxígeno y lo multiplicamos por la masa, que es 16. Será 1 por 1, 1, más 1 por 14, más 3 por 16, 48. Muy bien, sumamos, nos sale 63 unidades de masa atómica, ¿ya? Ahora vamos con el ácido sulfúrico, ¿no? Tenemos aquí igual 3 elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. El hidrógeno equivale su masa a 1, el azufre a 32 y el oxígeno a 16. Entonces tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno y lo multiplicamos por su masa, que es 1, más un átomo de azufre y lo multiplicamos por 32, más 4 átomos de oxígeno y lo multiplicamos por 16. 2 por 1, 2, más 1 por 32, 32, más 4 por 16, 64. Sumando, en total me salen 98 UMAS, ¿no? 98 unidades de masa atómica. Muy bien, entonces hasta acá terminamos con lo que corresponde a la parte teórica.